Creo firmemente que esta palabra es de Dios y le pido al Señor que nos ministre. Amén. Quiero que arranquemos, por favor, leyendo Juan 20, 30 y 31. Me pidieron colocarle título a la prédica. Se llama Un paso más en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Listo? Dice Juan 20:30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Ok. Nosotros como iglesia creemos que Jesús es nuestro fundamento y que la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Amén. Y esta semana, cuando estaba compartiendo el nuevo comienzo, hablamos, y me sirvió mucho, hablamos de la palabra, de lo que es la Biblia, de cómo se constituyó, cómo fue escrita, y hablábamos, yo les explicaba a los asistentes algo que me enseñaron hace muchísimo tiempo. Y es que cuando uno estudia la palabra, uno siempre debe hacer ciertas cosas, siempre debemos hacer ciertas cosas. Y la primera es entender el contexto. Hay que entender cuándo se escribió el libro que estamos leyendo, quién lo escribió, qué quiere decir, ¿cierto? Hay que entender qué pasaba en esa época. Y también nos han enseñado y creo que lo decía el pastor en la prédica del jueves o el domingo pasado, uno siempre debe preguntarse qué dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice lo que dice. ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Cierto? Y esto tiene que ver con lo que conocemos como hermenéutica, que es la interpretación adecuada de la Escritura. Y les digo esto porque estoy autorizado por mi esposa para contar esto. Esta semana tuvimos una discusión normal, sana, una conversación, para que no se preocupen, ¿cierto? Sí, porque ayer no, tampoco es que nos la pasemos así. Y hablamos de que hay mucha gente, después como de una hora que nos pusimos de acuerdo porque estábamos diciendo lo mismo con diferentes palabras y Juan Felipe ya estaba cansado y se quería dormir y Gabriela. Decíamos que hay gente que dice, o que cree, y que dice que en esto, que cada vez que leo la Biblia, cada vez que leo la palabra de Dios, el Señor me revela, o sea, lo que dice ahí es diferente. Y yo le decía, venga, ¿cómo así? O sea, un versículo que uno lo lee una vez, 2 veces, 3 veces, 20 veces, cambia el significado cada vez que uno lo lee. Yo le decía, no, es que uno no entendió lo que quería decir, ¿cierto? Por eso lo que significa la palabra, ¿cierto?, tiene que ver con la correcta interpretación. Otra cosa tiene que ver con la tercera pregunta que uno se hace o que se debería hacer es qué significa o qué aplicación, tiene esto que acabo de leer en mi vida. Y eso tiene que ver con la revelación. Y después de una hora llegamos a ponernos de acuerdo en eso. O sea, la Biblia dice lo que dice, la palabra dice lo que dice, pero sin embargo uno puede haber leído un versículo y en algún momento ese versículo que uno interpretó, que tuvo una aplicación, para la vida de uno en un momento dado, de una manera, hay un momento en que Dios se revela a nosotros y dice, es que esto es lo que así lo tienes que aplicar a tu vida. Y lo que yo hoy les propongo, y lo tienen que aceptar o si no les toca irse, es que leamos una porción de la Escritura y que la entendamos así. Entonces vamos a ver un contexto, vamos a hacer unas preguntas y al final vamos a ver cuál es la revelación. Amén. ¿Por qué lo hago así? Porque pues Dios lo puso así en mi corazón. Creo que nosotros, al alabar a Dios, y lo ha dicho Natán y el pastor muchas veces, no es solo cantar. La alabanza es una manera de agradecer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero alabar a Dios también es buscarlo y conocerlo. Y la manera de que nosotros podamos conocer a nuestra Dios a través de su palabra. Y no solo de leer la palabra, como me pasaba a mí durante muchos años, que leía un libro y no, yo me leí 3 capítulos hoy y no entendía, ¿cierto? El Señor me fue haciendo entender a través de una persona que no importa cuántos versículos, cuántos capítulos uno lea, ¿no?, si uno no lo sabe interpretar.
si uno no lo atesora, si uno no lo estudia, ¿cierto? El Señor nos ordena que escudriñemos su palabra, que busquemos la verdad que es revelada en su palabra. Y a toda velocidad, levantándose tardecito, saliendo para el trabajo, para el colegio, para la universidad o lo que nos toque hacer, leyendo 3 minutos y repitiendo, así no lo vamos a hacer. Y por eso quiero que hagamos esto porque también he entendido que la función del predicador, ¿cierto?, es comunicar y enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que hagamos hoy. Amén. Ok, entonces voy a arrancar. Vamos a hablar del libro de Juan, ¿cierto? Del Evangelio de Juan. Y Juan presenta a Jesús como Dios. Ese es tal vez de lo que más habla el Evangelio de Juan, es Jesús es Dios. Dios es Jesús. Juan es quizás el libro del Evangelio más, digamos, de los 4 evangelios, el más teológico, ¿cierto? El que más busca y dice y repite esa verdad, ¿cierto? Juan le escribe a los cristianos de la iglesia de una manera profunda, pero sencilla, que yo creo que es de las cosas más difíciles que una persona puede hacer, es tratar de explicar de manera sencilla algo profundo. Como yo les digo a los alumnos que pasan por Nuevo Comienzo, donde es un curso sencillo, desde la perspectiva de que no hablamos de grandes temas teológicos, pero hablamos de los temas que son fundamentales en el cristianismo. Y eso es lo que hace Juan. Cuando ustedes leen Juan, cuando leemos Juan, encontramos que Juan habla de la luz del mundo, habla que Jesús es el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. Juan habla de la resurrección de Jesús y de la vid verdadera. Y eso es lo que hace Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan es esencialmente el Evangelio de la contemplación y del amor, ¿cierto? Acuérdate que Juan es el discípulo amado, ¿cierto?, que tiene una relación estrecha con Jesús. Y se ha dicho, o se ha llegado a decir que por esta condición Juan desvirtúa la historicidad, si esa palabra existe, de Jesús, y que la contemplación hace que él no vea los hechos históricos de la manera correcta. Y es todo lo contrario, porque aunque Juan tiene sus ojos puestos en el cielo, su vista puesta en el cielo, tiene sus pies puestos en la tierra. Amén. Entonces vamos a leer algo para desmentir o para entender que para Juan no había tal diferencia entre la divinidad de Jesús y su carácter, digamos, de ser humano, ¿cierto? Y quiero contarles, mire, el carácter demostrativo del testimonio, ¿cierto?, de la confesión, Señor, de las cosas, para establecer la vericidad histórica, o sea, la autenticidad de un hecho, se ha diluido mucho en la actualidad, porque las ciencias modernas han tratado, digamos, de llegar a decir que o sea, que nada es cierto si no se puede demostrar a través de un hecho científico, ¿cierto? O sea, no podemos demostrar si las cosas no las podemos medir, ¿cierto? Y a Dios no se puede colocar en un tubo de ensayo. Pero también se les ha olvidado que digamos, como para el derecho, y ustedes lo pueden ver con tantas noticias que vemos, el testimonio es fundamental para decidir si algo es cierto o no es cierto. Y no se olviden de eso, porque es algo que pasaba en esa época y que sigue pasando. Las ciencias sociales, el testimonio, las investigaciones, la historia, lo que cuenta la gente, lo que la gente dijo, que vio, que presenció, es muy importante y es fundamental para demostrar que un hecho es verdadero. Por eso, digamos, si uno se traslada al contexto del Antiguo Testamento, esto era muy importante para el pueblo judío. Para el pueblo judío, demostrar las cosas las hacían a través del testimonio. Y por eso quiero que arranquemos, y estamos en la primera parte, que es el contexto, para que no se me empiecen a distraer. ¿Listo? Quiero que vayamos a Números 35:30, en la nueva versión. Listo, ya. Dice: solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Entonces, mire, ahí habla muy claramente la palabra de Dios de la importancia de los testigos. Deuteronomio 17:6 dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Vamos a Deuteronomio 19:15.
Dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, ubíquense en este momento. Juan no tenía la distinción del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿cierto? Él era judío, pero había creído que Jesús es el Señor. Entonces él tenía esto que les habían enseñado, ¿cierto? El testimonio de las personas. Si vamos a Mateo 18:16, dice lo siguiente. Pero si no lleva a 1 o 2 más para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Listo? Entonces aquí también se habla. Primera Timoteo 5:19 dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. ¿Ok? Entonces estoy colocando la base de que es importante el testimonio, que para el pueblo judío el testimonio era importante, que los testigos eran importantes. ¿Ok? Entonces Juan inicia su evangelio desde lo eterno, ¿cierto? Más allá de la historia, él entiende la divinidad de Jesús, pero también él quiere contarle a la gente y tiene la necesidad de decirnos a todos nosotros a través de su palabra que Dios fue un hecho histórico. Cuando Juan empieza a hablar y él empieza a relatar sin desconocer la divinidad de Jesús y empieza a decir lo que dice, lo que ahorita vamos a leer, él une lo que muchas personas han tratado de dividir o dicen que él trató de dividir, es el Cristo de la fe, ¿cierto? Y el Cristo o el Jesús histórico, ¿ok? Mira, uno de los mayores aportes que Juan hace a la comprensión del misterio de Cristo es revelarnos que el hecho de la encarnación es ya de por sí una obra de redención. O sea, para Juan es importante hablar de que Jesús se encarnó y vivió entre nosotros. Y es lo que dice en este evangelio y en sus cartas. Para Juan es muy importante, y hablando del contexto hay que entender que desde que Jesús murió y antes de que Jesús murió, la iglesia empezó a ser perseguida y los judíos también eran perseguidos. Pero también, digamos, los gnósticos, ¿cierto? Empezaban a moverse a decir, a tratar de desmentir el hecho histórico de que Jesús había encarnado y había vivido entre nosotros. Y eso empezó a tratar, digamos, de minar, digamos, la realidad del evangelio. Y por eso Juan se levanta diciendo, no, Juan tiene que contarnos a todos nosotros, Dios a través de Juan en su palabra, que estuvieron juntos. Juan tiene que decirle, no puede ser cierto, y tengo que decirle a todas las personas que esto es cierto. Porque Juan, entonces, ¿qué va a hacer con los 3 años y medio que caminó con él? ¿Cierto? Con los chistes que contaron, porque seguramente yo decía, sí, yo creo que pues eran seres humanos, a pesar de que Jesús era Dios, o es Dios, era un ser humano, y seguramente se paraban, y no sé, imagino que aquí, si fuera en esta época, irían a tomar gaseosa, a comerse un pan, un buñuelo, no sé. Y Juan está diciendo que eso es cierto, o sea, no pueden decir que Jesús no vino. Entonces, por eso la encarnación de Jesús, el haber vivido, ¿cierto?, acá, es supremamente importante, y a eso es lo que Juan quiere afirmar, ¿ok? Entonces, Juan, como ningún otro evangelista, descubre a ese Jesús histórico y lo conecta con el Jesús, con el Cristo de la fe, en todo su esplendor. ¿Listo? Entonces ahí vamos, la primera parte fue el contexto. ¿Ya listo? Vamos ahí. Vamos a entrar a ver qué es lo que dice entonces Juan acerca de Jesús y qué significa. Y aquí vamos a ir versículo por versículo, del 1 hasta el 18. No nos vamos a ir tan tarde, pero parte de lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos ha mostrado y digamos una práctica o un estilo, por llamarlo de alguna manera, que me ha impactado a mí muchísimo es cuando la prédica expositiva, y tiene que ver con esto, tiene que ver con predicar la palabra como está, ¿cierto? Según lo que dice. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, Juan 1:1. Juan 1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Mira, aquí lo que Juan está haciendo no es tomar prestado el significado del logos, ¿cierto?, de la filosofía griega. No es lo que está haciendo, aunque Pablo utiliza esta comparación.
Pero aquí lo que está haciendo Juan es entendiendo la definición correcta de esa palabra logos, que la podríamos colocar donde dice verbo. Y logos significa palabra. Esa es la traducción literal. Logos es palabra. Es fundamental que tengamos. Logos significa palabra. Busqué en internet y dice que logos significa una palabra meditada, reflexionada, razonada, ¿cierto? Habla también de que el logos se puede entender como una traducción como inteligencia, pensamiento, sentido. Y algunos idiomas traducen verbo como nosotros, o los que tradujeron la Biblia, algunas versiones ponen logos como verbo, ¿ok? Y que es muy importante entender este tema porque era para los judíos, había una corriente, o ellos creían más bien que la palabra de Dios es la Biblia, es decir, la Biblia era una misma cosa que Dios. Es decir, la palabra de Dios para los judíos es Dios. Y eso es una de las cosas que Juan nos quiere decir. La palabra de Dios es Dios. Cuando aquí hablamos de palabra, está hablando de Dios mismo, ¿cierto? Y Juan aquí hace mucho énfasis. Y esa misma palabra es personificada en el libro de Proverbios, porque también el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría, y habla de la sabiduría de una forma activa, presente con Dios. Yo quiero que vayamos a Proverbios 8, 22 al 31. Y cuando ustedes arrancan, Proverbios dice la sabiduría. Proverbios 8, 22 dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Amén. Entonces, así como la palabra es la personificación, la Biblia también nos habla de la sabiduría, y la sabiduría es la personificación de Jesús. Eso es lo que está hablando Juan acá, ¿cierto? Y esta asociación entre la sabiduría y Cristo la ratifica el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24, cuando dice: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Yo no sé si les había pasado, cuántas veces uno lee, o cuántas veces yo había leído y no había entendido tantas cosas que quiere decir acá. Juan dice muchas cosas acá. Y nos dice que desde el principio ya existía la palabra, y que la palabra estaba con Dios, y que la palabra era Dios. Y eso es súper importante que lo entendamos. Juan 1:2 dice: Él estaba con Dios en el principio. Y acá es cuando yo digo, desde la hermenéutica y desde la lógica, desde el español sencillo, Él estaba con Dios en el principio. O sea, ¿usted qué puede interpretar de eso? Que Él estaba con Dios en el principio. ¿O hay alguna interpretación diferente? No, o sea, y entonces aquí nos dice Juan, Jesús estaba con Dios en el principio. Entonces aquí lo que nos quiere y lo que refuerza Juan es la existencia de Jesús desde la eternidad, desde toda la eternidad, no solo antes de encarnarse, sino eternamente. Y a veces pasamos muy por encima de eso. Yo pasé muchas veces por encima de esto. Dios estaba con Jesús en el principio en cuanto a la identidad, a la esencia, a la sustancia. Siempre Jesús ha estado con Dios, porque Jesús es Dios. Dios estaba con Jesús en el principio en cuanto a los propósitos y objetivos. Así que esa gran empresa que emprendieron de la reconciliación de Dios con los hombres, desde el principio de la eternidad Jesús estaba ahí. Jesús no llegó después de invitado. Jesús sabía, Jesús era parte de la Trinidad. Jesús es Dios. El mundo existe desde el principio, pero el verbo o la palabra ya existía en el principio. Antes de que todo comenzara a existir, Jesús ya existía. Y eso es lo que quiere decir Juan. Jesús ya existía.
Y esto era difícil para los judíos. Entender que Jesús era Dios y que en Jesús se había hecho realidad la promesa del Mesías. No lo entendían y el mundo no lo entendía y hay mucha gente que no lo sigue entendiendo. Versículo 3. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué dice ahí? Que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Que sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. Cuando las cosas comenzaron a ser, cuando las cosas comenzaron a existir, el verbo, la palabra estaba con Dios, porque el verbo era Dios. Matthew Henry escribió algo que pareció muy, muy interesante. Dice, el Padre obraba mediante el verbo, mediante Jesús, mediante la palabra, no como un obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. Interesante. Quiero que vayamos a Colosenses 1, 15 al 16. Está hablando de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas del cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Tremendo, ¿cierto? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esta es, aquí voy a hacer un poquito de propaganda al curso de finanzas. Es de las cosas que uno tiene que entender. Y por eso vamos a estudiar y están todos cordialmente invitados. Pero cuando uno entiende que todo ha sido creado por medio de Él y todo es para Él, quiere decir que Dios es el dueño de todo. Y cuando nosotros nos seguimos aferrando a las cosas de acá, cuando nosotros seguimos buscando las cosas de este mundo, es porque esas cosas no las hemos entendido, porque no las hemos creído profundamente. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Romanos 11:36 dice, por favor, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Si ven en esta porción tan cortica de la palabra, apenas un versículo, hay muchísima verdad. Por eso es que a veces nosotros pasamos demasiado rápido y por eso que la mamá vaya rápido por el niño. Pero hay tanta verdad. Cuando nosotros buscamos a Dios genuinamente, cuando nosotros entendemos que Jesús es dueño de todo, que Jesús es Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque de eso se trata. Y esta iglesia, creo que los que llevamos, no sé cuánto llevamos nosotros, 9, 10 años acá, los que estamos aquí en Medellín, pero lo que hemos venido reforzando y lo que el pastor y Dios ha venido inquietando al pastor y a nosotros como iglesia es hablar la palabra como es. ¿Sí? Hay un evangelio que hoy vivimos tan tibio, donde las cosas pasan por encima, donde cualquier interpretación, cuando usted lee en la Biblia Jesús lloró, ¿usted qué más puede interpretar sino que Jesús lloró? Y la gente dice Jesús lloró porque tenía dolor de cabeza y no sé qué. O sea, hay tantas cosas que no terminan. Y eso es lo que pasa hoy. Por eso para nosotros es importante y por eso quiero hacer este ejercicio con ustedes de entender la riqueza que hay en cada versículo de la Biblia. Y cuando nosotros tomamos el tiempo y el esfuerzo de buscar lo que dice ahí, de buscar esa revelación, de entender por qué lo decía, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, pasan cosas tremendas. Como que uno se da cuenta que Jesús es dueño de todo, que Dios es dueño de todo. Como que Jesús se da cuenta, nos damos cuenta, de que nuestro trabajo es de Dios, nuestras finanzas dependen de Dios, nuestra esposa, nuestro matrimonio depende de Dios, nuestros hijos dependen de Dios, amén. Pero si no pasamos tiempo, si no buscamos, si creemos que leer la Biblia es coger de carrera y como hacíamos antes, y repetir y repetir y repetir. ¿Cuánta verdad, cuánta sabiduría en un versículo? Vamos para el otro versículo. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La Reina Valera dice, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. Y Juan aquí es el intento y quiere seguir probando que Jesús es Dios, que tenía el poder o que tiene el poder para dar la vida. Y no solamente habla de la vida física, sino también de la vida eterna. Amén. Cristo es la palabra por medio de la cual tenemos vida. Mateo 4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el mismo Jesús, el mismo Dios, hecho hombre, nos dice,
que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? O sea, nuestra vida depende de Dios, porque vimos que la palabra es Dios, ¿cierto? Todo, nuestra vida está sustentada en Dios. Pero ¿cuántas veces hemos pasado por encima de esto, ¿cierto? También dice que Jesús es la luz de los hombres, una luz que nos guía, esa luz que nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Esa luz que nos dice a pesar de las dificultades tenemos que seguir caminando correctamente y que tenemos que seguir caminando rectamente a pesar de las dificultades. Eso es lo que dice. Y ahí no podemos interpretar otra cosa. Cuando dice Jesús era la luz de la humanidad, ¿qué más quiere decir? Que Jesús es la luz, que el mundo vive en tinieblas. Y eso dice el versículo 5. Versículo 5 dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es luz y brilla por medio del mundo, de un mundo caído que no quiere reconocer a Jesús como Dios. No lo quiere reconocer. Pero Jesús vive. La luz de Jesús no se ha extinguido. La luz de Jesús está siempre con nosotros. Amén. Hay gente que dice que hay lugares donde Dios no puede estar y es una contradicción de la palabra, porque si Jesús es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿dónde puede no estar Dios? En ninguna parte. Dios siempre está en todo lado, porque Dios es esa luz que resplandece en las tinieblas, que a pesar de la oscuridad sigue estando esa luz que nos alumbra, sigue estando esa luz que nos guía a un encuentro con el Padre. Amén. ¿Dónde voy? En el 5, listo. Quiero que vayamos a 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dice, hizo brillar su luz en nuestro corazón. O sea que si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros lo hemos recibido de verdad, si nosotros lo seguimos a pesar de lo que les digo, no soy digno de estar acá, ¿cierto? Y ninguno de nosotros es digno delante de Dios. Pero Dios, por alguna razón que algún día entenderemos, sigue creyendo en nosotros, nos ha escogido, ¿cierto? Entonces nosotros somos esa luz, nosotros somos los que tenemos que brillar, no con nuestra luz, no con nuestra sabiduría, no con nuestras palabras, sino con la luz de Jesús. Amén. Que hace que a pesar de los problemas, cuando nosotros entremos, siempre nos van a mirar. Y siempre nosotros, yo lo digo mucho cuando estoy en Nuevo Comienzo, a veces ser cristiano en un momento fue medio chévere, ahora creo que está más complicado, ¿cierto? Y entonces en la empresa o en la universidad, no sé si les hacen algún tipo de bullying en el colegio, pero es muy típico en la vida pues, de adulto, que esas personas que se burlan de uno, que no creen, cuando tengan un problema siempre van a ir a nosotros. ¿Por qué? Por nosotros no. Porque la luz de Jesús brilla en nosotros. Amén. Amén. Listo. Voy a saltar al versículo 10. No porque hayamos mal de tiempo, sino porque estaba planeado que saltáramos al versículo 10. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Dios. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Y acá se refiere a que la humanidad, aquí cuando hablamos del mundo, al final, habla de la humanidad. Una humanidad que no lo quiso aceptar, que en ese momento lo rechazó, que dijo, no creo en Dios, no quiero creer. Entonces uno dice, uy, hace 2000 años estaban graves, ¿cierto? Estaban ahí y no lo vieron. Pero hoy pasa exactamente lo mismo. Vivimos en medio de un mundo que no cree en Jesús. Vivimos en medio de un mundo donde todo está en contra de Dios, todo está en contra nos hacen creer que Jesús no existe, nos hacen creer que Jesús no existió. Pero es cierto, mire, yo escuchaba una prédica esta semana sobre ese tema y le preguntaban a un pastor si había evidencia histórica diferente a la Biblia, pues que no fuera la Biblia, que hablara del nacimiento de Jesús. Y dice, no, o sea, fuera de la Biblia no hay nada que hable del nacimiento de Jesús, pero sí hay muchos libros históricos que hablan de la existencia de Jesús. Amén. Hay muchos libros que hablan de que Jesús estuvo acá. Hay muchos historiadores no cristianos, como les compartí alguna vez en un ayuno, que hablan de eso. Y eso nos debe llenar a nosotros de
de una credibilidad, de una fe, perdón, de creer en Jesús, de que en la fe en que nosotros creemos es cierta. Pero otra cosa que decía este pastor, algo que yo no había entendido, y es que para muchas personas, para muchos historiadores, para muchas personas que conocen eso, la Biblia es un libro histórico. Nuestra Biblia es un libro histórico. Para muchas personas que conocen de este tema, la Biblia es un libro, digamos, histórico que corresponde a unos hechos que fueron realidad. Entonces no olvidemos eso. Vamos al versículo 11. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y no solamente el mundo, no solamente el mundo físico, no solamente las montañas, los ríos, ¿cierto? Era suyo, sino el pueblo de Israel, ¿cierto? Era suyo de una manera particular. La Biblia habla de que Israel era el pueblo escogido, ¿cierto? Pero estaban tan acostumbrados los judíos, tan enamorados de la religión, de sus ritos, que no lo pudieron recibir. Y entonces uno a veces dice, esos fariseos, sí, ¿cierto? Cuando uno se vuelve cristiano, o cuando uno se convierte, yo digo así, no sé, de pronto no es lo más correcto, pero así digo yo. Cuando uno se convierte al Señor, uno deja de decir groserías. Yo era muy grosero, pero groserísimo. Si no, pregúntenle a mi esposa, yo era súper grosero. Y el Señor me empezó a cambiar eso, así muy rápido, de un día para otro, sinceramente. Pero entonces uno cuando tiene piedra en cristiano, uno como insulta a los demás. Fariseo incircunciso, ¿sí o no? La otra persona no tiene ni idea si uno lo ofendió o le está dando un cumplido, pero uno ya, como no puede decir groserías, uno es incircunciso. Entonces uno piensa en eso, ¿cierto? Uno empieza en esas personas. Y Dios me ponía a reflexionar sobre, ¿y no seremos nosotros a veces esos fariseos de hoy? Que creemos que con venir a un ayuno, los que venimos a los ayunos, o los que venimos de los domingos y los miércoles, que a veces es sobredosis para muchos de nosotros, ¿cierto? Me incluyo, porque a veces a uno le pasa, ¿cierto? A veces creemos que por ser el líder de un ministerio, tener cierta, no sé, cierta distinción, cierta responsabilidad, eso es ser cristiano, que por estar en la alabanza con el respeto que me merecen y sé lo que hacen, los sugieres, que eso es ser cristiano. No podemos estar siendo también como esos fariseos que estaban tan enamorados de lo que hacían, como mi tesoro, así, tan enamorados de esas cosas, ¿cierto? Mi precioso, como dicen por ahí en las películas. Y nos enamoramos de eso, nos enamoramos del ministerio, ¿sí? Nos enamoramos de ese tipo de cosas, pero no hemos conocido a Jesús. No nos puede estar pasando eso. Porque también nos ha enseñado el pastor de aquí que hay muchas personas que dicen ser cristianas y no son cristianas. Hay muchos pastores que dicen ser cristianos y no se comportan como tal. Hay muchas, el pastor lo dice lo aprendimos del mismo pastor en diferente época, creo yo, pero a mí me enseñó un pastor que no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, ni todo el que come maíz es gallina. ¿Sí o no? Entonces uno piensa en los fariseos y dice, esos sí eran muchos fariseos, ¿sí? Pero no nos habremos nosotros enamorados a veces de lo que Dios nos dio, de nuestro trabajo, de la posición social, ¿cierto? Inclusive un tema que es tremendo, a veces nos enamoramos más de nuestra esposa y de nuestros hijos, y eso tiene que ser, pero por encima de Dios. Pero vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Yo cuando hago el devocional así con mis hijos, pues no les explico tanto, ¿cierto? Pero se demoró uno muchísimo. Pero yo aprendí y he atesorado que así es que Dios nos habla, tan sencillo y no hay que buscar tantas cosas raras como pasan en este mundo. La Biblia dice lo que dice y hay que entender, y por eso a veces hay que tener dos versiones, hay que tener un buen diccionario bíblico y hay que tener herramientas, porque hay que entender que en el hebreo muchas palabras tienen un significado que no se alcanza a traducir realmente en el español o en el inglés o en el idioma que ustedes sepan, en alemán, los que hablen alemán. Pero eso es estudiar la palabra. Y no se lo digo que yo sea el más estudioso, no. Porque les digo, o sea, me siento totalmente indigno de estar acá. Soy por aquí por la gracia de Dios. Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿No les parece tremendo? Esto lo enseñamos en Nuevo Comienzo, es la primera pregunta que les hago en todos los quizzes, ¿sí o no?
Y se la pregunto en el primer quiz, en el segundo quiz, en el tercer quiz. ¿Mas a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso es un regalo, quizás una de las más grandes enseñanzas y también uno de los más grandes motivos de agradecimiento. Porque solo por el hecho de creer y creer, esa palabra creer se ha desvalorizado, devaluado tanto, ¿cierto? Porque uno le dicen, ¿usted cree que va a llover? Y uno dice, yo creo que sí. Yo siempre utilizo ese ejemplo. ¿Usted cree que su equipo va a ganar? Y yo digo, ojalá que mi equipo gane. Yo creo que sí, ¿cierto? Pero aquí creer significa tener una convicción absoluta de Jesús. Eso significa creer acá. No es una creencia superficial, sino es una creencia como esas rancheras mexicanas, como desde las entrañas, como esos boleros de antes, ¿sí? Eso significa, ese es el creer, ¿cierto? No creer en Jesús, porque dice la Biblia que también los demonios creen en Jesús, ¿cierto? Ese creer en su nombre, ese hecho de nosotros creer en Jesús y en lo que Él hizo en nosotros por la cruz, nos da el derecho de ser hijos de Dios. ¿No les da a usted? A mí me da una alegría y me da un motivo de agradecimiento impresionante. Mire, no me gusta, y se lo he dicho muchas veces al papá, no me gusta hablar en público, no me gusta. De verdad no me gusta. Pero cuando yo miro hacia atrás y veo lo que Dios ha hecho por mí, por mi esposa, por nuestra familia, por nuestros hijos, cuando uno se acuerda de donde Dios lo sacó a uno, porque Dios nos sacó a todos de unos lugares. Yo, por ejemplo, sé dónde lo sacó a Juan. Y Juan y yo hablamos mucho. Yo le he pegado unas interrogadas a Juan, ¿cierto? Y a otros que por ahí estoy viendo. Sí, donde lo sacó uno, sí. Y yo me miro en el espejo, me miro al espejo y digo, wow. Y eso me da un agradecimiento para decir, solo por el hecho de que un día creí, tengo tanta bendición. Eso es tremendo. A veces nos olvidamos de esa gran enseñanza, que tenemos el derecho de ser hijos de Dios, solo por creer en Jesús. Cuando creer con esa convicción así desde las entrañas, como cuando uno está enamorado, así. Eso es. Versículo 13. Está hablando de ser hijos de Dios. Dice, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y sigue hablando en relación con lo que veníamos diciendo anteriormente. Es por causa de Dios. Amén. Que nosotros somos hijos de Dios. Es por causa de Dios. Ninguno, nadie. Yo aquí veo, sí, yo sé que algunos de ustedes nacieron siendo cristianos, a algunos se les notan las alitas, la aureola, pero ninguno hizo nada para ser hijo de Dios. Mire, Romanos, a mí el libro de Romanos me ha dado muchas cachetadas, y Romanos dice que éramos enemigos de Dios. ¿Usted se imagina, usted entiende lo que es ser enemigo de Dios? Tremendo, o sea. Dice que éramos objeto de la ira de Dios, ¿cierto? Pero a pesar de Él, por voluntad de Dios, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. ¿No les parece tremendo? ¿Cierto? Es tremendo. Versículo 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí lo que dice Juan es, mire, en Jesús, en el Verbo, cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros, ese es un hecho histórico. Ahí el cumplimiento de la promesa de salvación, ahí se cumplió, en Jesús se cumplió. Y eso es un tema fundamental de Juan. En Él se cumplió, Jesús es Dios, en Él se cumplió el plan de salvación para todos nosotros. Amén. Y afirma el hecho, afirma que es un hecho histórico. Mire, la ciencia y la vida moderna, y más ahorita uno ve tantas películas de ficción, uno ve tantas cosas, que Avengers, que no sé qué, Superman, bueno, los que ve uno de chiquito, todas esas. Y se lo digo que a veces uno no entiende, yo creo que a veces uno confunde la realidad con la fantasía. Y Juan dice, no, Jesús es verdad, Jesús es histórico, yo dormí con Él, ¿sí? Yo creo que, dicen que Juan durmió en el pecho de Jesús, ¿sí o no? Entonces imagínense, y si fuera ahorita, imagínense, uno va en el bus, o no, en el metro no puede uno dormir, pero en el bus, y va de aquí para donde, para paseo,
y se queda uno dormido, ¿cierto? Y Juan dice, pero es que yo estuve con él, o sea, yo tomé gaseosa con él, yo comí con él, yo dormí con él, yo escuché lo que él decía. Eso es lo que, por eso es lo que lucha Juan, eso es lo que nos dice Jesús, el verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Amén. Todos sabemos y nos han explicado aquí lo que significa la gracia, ¿cierto? Versículo 16. Es algo, es un regalo que no nos merecemos. Eso es la gracia. Algo que usted le dieron y no se lo merecía, ¿cierto? Diferente a la justicia. Y dice que hemos recibido gracia sobre gracia. Imaginen lo que es gracia sobre gracia. Es algo que no nos merecíamos, pero ni de lejos. Pero de su plenitud la recibimos. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Amén. Volvamos al 8, por favor. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Esta es la gracia. Eso es lo que la gente malinterpretado y por lo que tanto lucharon los primeros protestantes. Era entender la gracia. La gracia, una gracia que no merecíamos, un regalo que Dios nos dio, a pesar de que éramos enemigos de Él, a pesar de que éramos objeto de la ira de Dios, ¿cierto? Y por gracia, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, fue salvos porque Dios lo quiso. Y eso es lo que quiere decir. Por medio, volviendo al versículo 17, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y aquí lo está afirmando Juan. Jesús vivió y por medio de ese hombre que mataron, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, y que después de su resurrección muchos lo vieron, por él, por ese Jesús, por ese con el que yo caminé, por ese con el que yo estuve, él era Dios y él es Dios y por él recibimos salvación. Amén. Amén. Versículo 18. Ya vamos acabando. O sea, la alabanza ya puede ir viniendo. Si está por ahí. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y aquí vuelve de alguna manera a afirmar lo que decía en el versículo primero. Dice, el Hijo unigénito, que es Dios. Podemos interpretar algo diferente a que Jesús es Dios. La Biblia dice, Jesús, el Hijo unigénito, es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces conocemos a Dios a través de Jesús. Y Jesús es la palabra, ¿cierto? Con eso arrancamos. Jesús es logos, verbo, la palabra, ¿cierto? Y ya que desde en el principio, ¿cierto? Voy a volver acá. En el principio ya existía el verbo, ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Amén. Entonces, lo que nos quiere decir acá Juan 1:18 es, Dios es Jesús y Jesús es Dios. Amén. A través de Jesús podemos conocer al Padre. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. ¿Qué podemos interpretar de diferente? Dios es Jesús, Jesús es Dios. Amén. Ok. Mire, Juan escribe a los cristianos de la iglesia para muchos creyentes este es un libro absolutamente precioso del Nuevo Testamento. Todos son preciosos. Muchos dicen que este es un libro especial. El Evangelio de Juan alimenta las mentes, y esto es importante. Yo les he dicho y me han enseñado, ¿cierto? Que la fe no es ignorancia, ¿cierto? Aquí Juan lo que está diciendo, no se deben meter cuentos, Jesús vivió, yo lo vi, y no solo yo, muchos lo vieron, ¿cierto? Entonces este libro alimenta nuestras mentes y también nuestros corazones. Y debe producir el descanso al saber que cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que Jesús es Dios y que a través de Él tenemos vida eterna. Amén. Jesús fue un testigo ocular, o sea, Él estuvo ahí. Fue uno de los privilegiados que fue discípulo de Jesús y lo pudo seguir ahí.
Fue parte del círculo íntimo del Señor. Fue el único testigo, el único apóstol testigo de la crucifixión. Él presenció la gloria de Dios manifiesta a través de su Hijo, él, Juan. Y por eso es que Juan dice, no puedo quedarme callado, porque yo estuve con él, yo viví con él, y él murió y resucitó para que nosotros fuéramos salvos. Él es Dios, él era Dios, él es Dios y él seguirá siendo Dios. Amén. El propósito de este evangelio fue primordialmente la evangelización y a su vez la confirmación de la fe en Jesús. Y luchó muchísimo contra el gnosticismo, que es esa creencia. El gnóstico significa que no conoce, ¿cierto? Sin conocimiento significa gnóstico, pero el movimiento era que Jesús no era, que si bien había estado acá, no era Dios, o que su presencia física no había sido real, sino era más bien como un holograma, ¿cierto? Y contra eso luchó Juan, porque Juan decía, yo no puedo dejar que siga diciendo eso, porque yo viví con él, yo caminé con él. Y eso es lo que nos dice Juan. Y por eso para nosotros es muy difícil después de 2000 años entender eso, pero es lo que Dios a través de Juan dejó en su palabra. Jesús vivió entre nosotros. Dios se encarnó en Jesús para que fuéramos salvos y murió en la cruz para que fuéramos salvos. Y por eso es dueño de todo. No solo y del diezmo, y de todo. Y no solo el diezmo, de todo, el dinero, de todo, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de todos nosotros. Sin Dios no somos nada. Amén. Vamos terminando entonces. Hablamos del contexto, ¿cierto? Hablamos de qué dice, qué significa, y a ustedes les queda una tarea. ¿Qué aplicación tiene en sus vidas? Porque ya sabemos que Jesús es Dios, que por él y para él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué significa todo? Todo, sí, del griego no sé qué, todo es todo. Que Jesús es la vida, que él es la luz, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, o sea. Y ahí es donde yo le pido al Señor que nos revele a nosotros con esta palabra, ¿qué quiere que hagamos nosotros? ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida? Es lo que el Espíritu Santo nos diga a cada uno. Pero la palabra dice lo que dice. ¿Qué vamos a hacer con un Dios que a pesar de quienes somos nosotros, quienes fuimos, nos ama, ¿cierto? Quiero que volvamos a Juan 20:30, al versículo 31, perdón. 31, uno más, listo. Dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Para qué escribió Juan esto? ¿Para qué escribió Juan? Para esto, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, una vida eterna. Amén. Mire, quiero terminar con Romanos 1, 16 y 17. Este versículo fue el que nos compartió el pastor el jueves pasado y nos enseñaba algunas cosas de las cuales yo anoté la siguiente. Y él decía, el evangelio debe producir una transformación en nuestras vidas. El evangelio no es solo información. Algunos de nosotros hemos decidido, hace más, hace menos, empezar a estudiar y a buscar a nuestro Dios, a entenderlo. Y no es porque queramos ser teólogos ni porque queramos ser pastores. Es porque hemos entendido que si no conocemos a nuestro Dios, ¿cómo vamos a confiar en Él? Es porque hemos entendido que buscar a Dios de una manera diferente, sin buscar la revelación de Dios y descubrir en su palabra, es solo información. Y el evangelio tiene que ver, como decía el pastor, con una transformación. Debemos abandonar las opciones de este mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no pasamos tiempo orando y leyendo la Biblia para conocer a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a poder vivir en un mundo que es cruel, en un mundo que es despiadado, en un mundo que es enemigo de Dios? Si venir cada domingo es una dificultad. Si creemos que venimos y estamos cumpliendo con Dios, que le tenemos que dar gracias a Dios, o que Dios nos tiene que dar gracias a nosotros. Mira, cuando yo entendí eso y se lo decía a mi esposa cuando estábamos empezando a servir, porque nos costó mucho y nos seguirá costando. Pero cuando uno sirve
porque tiene miedo de que lo regañen, ¿cierto? Estamos desenfocados. Porque yo he aprendido y le digo, lo poquito que sé, he tratado de poner al servicio de Dios. Porque entiendo, como dice la palabra, que Dios escoge lo vil y menospreciado, de cual yo soy un ejemplo vivo. Pero tengo tanto agradecimiento con las dudas que tengo y con lo mala persona que me siento algunas veces, con lo que siento que a veces le dejo a Dios muy mal parado. Él sigue creyendo en nosotros. Y por eso cuando el pastor me llamó ayer y me dijo, ¿tenés algo preparado? Yo dije, ¿dónde estaba José? ¿Y dónde estaba Juan? ¿Y dónde estaba Juan? ¿Usted por qué no contestó? Pero para mí fue una respuesta y por eso no le pude sacar ninguna disculpa. Hubiera querido hacerlo. Pero les digo, yo esto lo hago por amor, por gracia, por agradecimiento. Como la primera vez que Natán nos invitó a ir a compartir. A mí no me gusta hablar en público, y menos ahí en la calle. Yo trae mucho tiempo en ventas y no me gusta. Aunque soy vendedor. Pero cuando entiendo que Dios nos ha escogido, cuando entiendo que Dios transformó nuestras vidas, y sobre todo cuando creo que Dios va a hacer algo con la vida de mis hijos, y con la vida de sus hijos, y con su descendencia, y cuando veo lo que pasa en este mundo tan horrible, cuando veo tanto pecado, cuando veo tantas cosas, cuando veo que a Dios lo han sacado de todo lado, de las universidades en Estados Unidos, de los colegios, ¿cierto? Cuando veo lo que Dios ha hecho conmigo, con tantas personas que conozco, solo le puedo decir a Dios que gracias. Por favor, se levanten. Ya acabamos. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de hoy compartir, de entender, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que a pesar de lo falible, Señor, de los errores que cometemos, Señor, tú ves nuestros corazones, Señor. Y tú ves que nos duele seguir, que nos cuesta seguir, que nuestra fe a veces está tan bajita, Señor. Pero tú haces algo, Señor, y tú dices que nos has escogido y que no merecíamos nada, Señor. Y sin embargo, tú sigues intentando con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Oro porque cada uno de nosotros pueda entender, Señor, tu sacrificio en la cruz. Que podamos entender que tú viviste entre nosotros y que sigues viviendo en el cielo, Señor, y que desde el principio tú has estado con nosotros, Señor. Yo te pido que nos des la fuerza para seguir adelante, Señor, para poder creer en ti, Señor. Para que podamos, como dice tu palabra, Señor, sembrar en el cielo, Señor, y no en este mundo, Señor. Para que podamos creer que hay una vida eterna, Señor, a tu lado, que la comenzamos acá, solo por el hecho de creer en ti, Señor, en el sacrificio de la cruz, en lo que tú hiciste por nosotros, quienes no lo merecíamos, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de que naciéramos, dice tu palabra, Señor, y tú nos viste, Señor, y tú viste nuestra necesidad, Señor, y tú viste para dónde íbamos, Señor, y yo no entiendo, Señor, por qué nos escogiste, Señor, si no hicimos nada, Señor. Por eso, Señor, mi oración es agradecerte, porque a pesar de nosotros, Señor, tú nos sigues amando y tú sigues creyendo en nosotros. Amén y amén.